La matemática debe su progreso gracias a los problemas que intenta resolver. Estos son los eventos que ponen a prueba a las grandes mentes de todas las latitudes del globo, con el objetivo de poder ser los primeros en hallarle solución a algo que puede ser considerado extremadamente difícil o imposible. En este material estudiaremos tres problemas muy famosos en matemáticas. Dos de estos han sido resueltos satisfactoriamente, mientras que uno sigue siendo un desafío para cualquier mente brillante. Empecemos con el problema sin resolver. Este es el séptimo problema de los problemas del milenio, muy famoso por sus implicaciones para la matemática y la física. Se trata de The Young-Mills Existence Mass Gap Problem, o el problema de Young-Mills. Su enunciado es el siguiente. Demuestre que para cualquier grupo de calibre simple y compacto G existe una teoría cuántica de Young-Mills no trivial en R4, con una brecha de masa delta mayor que cero. Entendamos los componentes de este enunciado. Primero, ¿qué es un grupo de calibre? La teoría de calibre, o Gauge Theory, es una teoría matemática que usa la relatividad especial de Einstein y la mecánica cuántica para estudiar las partículas subatómicas y a sus respectivas ondas. El punto fuerte de esta teoría radica en las simetrías internas, también llamadas simetrías Gauge. Estas simetrías plantean que sin importar las fases internas de cualquier región del espacio-tiempo, las leyes de la física permanecerán igual. Ahora bien, respondiendo a la pregunta inicial, un grupo de calibre viene a ser un grupo de simetrías de calibre, es decir, un grupo de alteraciones internas de alguna región espacio-temporal que no tiene ningún efecto sobre las leyes de la física. Segundo, ¿qué es la teoría de Young-Mills? La teoría de Young-Mills propuesta por los físicos estadounidenses Cheng-Ming Yang y Robert L. Mills en 1954 es una generalización de las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell, que busca explicar las fuerzas fuerte y débil a través de una interpretación geométrica y del álgebra de Lie, la cual es un espacio vectorial sobre un cuerpo cualquiera que hace uso de un tipo de grupo particular, llamado grupo de Lie. Y un grupo de Lie es un grupo de simetrías que son continuas. Un ejemplo de esto es la esfera. No importa cuánto la gires, seguirá luciendo igual, cosa que no ocurre con un hexágono, donde solo giros muy específicos evitan que la figura se vea diferente. Esta clase de grupo fue definido por primera vez por el matemático noruego Sophus Lie. Lo anterior se puede sintetizar de la siguiente manera. La teoría de Young-Mills es una generalización de las ecuaciones del electromagnetismo que utiliza la geometría y las operaciones definidas en grupos de simetrías para llegar a explicar las fuerzas fuerte y débil. Y se debe resaltar lo siguiente. Tanto los grupos de calibre como la teoría de Young-Mills están relacionadas. Después de todo, ambas trabajan con fenómenos simétricos en espacios definidos y, a pesar de no estar formalmente definida, la teoría de Young-Mills es un caso particular de un grupo de calibre, donde la simetría del grupo no es conmutativa o no abeliana. Es decir, existe un par de simetrías AB que ofrecen resultados diferentes según el orden con el que se esté operando con ellas, o, dicho de otro modo, donde A por B es distinto a B por A. Además, la teoría de Young-Mills guardaría una relación cercana con otra teoría física. Se trata de la cromodinámica cuántica, o QCD por sus siglas en inglés. Esta, simplificando mucha teoría, es capaz de explicar el comportamiento de las fuerzas fuerte y débil de las partículas elementales. Finalmente, para aclarar algunas cuestiones del enunciado que pueden ser confusas para algunas personas, cuando se habla de simple y compacto G, el enunciado hace referencia a un grupo de calibre cualquiera. No trivial nos habla de algo que no puede ser deducido con facilidad con base en los datos que ofrece el enunciado. R4 se refiere a la cantidad de dimensiones que debe tener el espacio donde se realiza la demostración. En este caso, el espacio debe tener 4 dimensiones. Finalmente, brecha de masa delta mayor que 0 hace referencia a uno de los enigmas sin resolver de la teoría de Young-Mills que lleva el mismo nombre, la cual plantea que todas las partículas, por muy pequeñas que sean, poseen masa. Esto choca, por ejemplo, con la concepción de los fotones, los cuales son descritos como partículas sin masa. Con todo lo que sabemos, volvamos al enunciado. El enunciado puede ser reescrito como: demuestre que para un grupo de calibre cualquiera existe una teoría cuántica de Young-Mills no trivial en un espacio de 4 dimensiones que sea capaz de explicar la brecha de masa delta mayor que 0. El elemento clave y el más complicado de toda la demostración radica en ser capaz de cuantizar la teoría de Young-Mills, la cual, debido a la relación que tiene con la QCD,
Debe explicar fenómenos que hasta ahora escapan de su dominio teórico, tales como el confinamiento de los quarks. Asimismo, esta teoría debe ser capaz de funcionar en el continuo espacio-tiempo, o sea, el espacio de 4 dimensiones al que hace referencia el enunciado, donde la cuarta dimensión representa el tiempo y las otras 3 son las dimensiones físicas a las que ya estamos acostumbrados: alto, largo y ancho. Esta tarea, para matemáticos como Tom Crawford, representa tener que inventar una nueva forma de entender la física, ya que el nivel de rigurosidad que exige es tan alto que nuestra física contemporánea es insuficiente para hacerle frente al desafío que representa este problema. No obstante, tales dificultades no han detenido a matemáticos como Alexander Dinin. Este matemático es famoso dentro de la comunidad dedicada a resolver este problema por haber escrito toda una entrada en Wikipedia donde afirmaba haber resuelto el séptimo problema del milenio. Esta afirmación resultó ser falsa, debido a que su demostración carecía de la rigurosidad para ser tomada como una verdadera demostración al problema planteado. A pesar de eso, Alexander y muchos otros matemáticos y físicos igual de determinados a dar con la demostración, continúan ideando, revisando y compartiendo sus propuestas con el objetivo de ser capaces de resolver uno de los grandes enigmas matemáticos y físicos de nuestros tiempos. Habiendo terminado el estudio sobre uno de los problemas del milenio, pasemos a estudiar las otras 2 cuestiones que nos competen. 2 problemas dejados por el matemático David Hilbert. David Hilbert fue un matemático alemán nacido en Königsberg, Prusia Oriental. Él, en el Congreso Internacional para Matemáticos de París del año 1900, propuso 23 problemas que llegaron a tener una gran influencia en el posterior desarrollo de las matemáticas. A pesar de la cantidad de información interesante que se puede encontrar sobre cada uno de estos problemas, en este material se desarrollarán 2, los problemas 10 y 18. Comencemos por el problema número 10. Su enunciado es el siguiente. Dada una ecuación diofántica con cualquier número de incógnitas y con coeficientes numéricos racionales enteros, idear un proceso de acuerdo con el cual pueda determinarse en un número finito de operaciones si la ecuación es resoluble en números racionales enteros. Para empezar, una ecuación diofántica es una ecuación de 2 o más incógnitas con coeficientes enteros de la que se quiere hallar una solución en el plano de los números enteros. Su nombre se debe a Diofanto de Alejandría, matemático de la antigua Grecia quien dedicó mucha de su vida al estudio de estas ecuaciones. Volviendo al problema en cuestión, pasaron 70 años antes de que se pudiera dar respuesta a esta cuestión. Luego de que el problema fuera propuesto por Hilbert, se tuvo que esperar mucho tiempo antes de que Emil Post, matemático estadounidense, despertara el interés de Martin Davis, estudiante de Post de la misma nacionalidad, por el problema en cuestión cerca del año 1946. Ellos tienen una conversación en la que Post le afirma a David que el problema de Hilbert está implorando por una prueba de insolubilidad. Gracias a ello, Davis le dedicaría mucho tiempo de su carrera profesional a determinar la naturaleza del problema dejado por Hilbert. Para el año 1949, los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel eran algo conocidos por muchos matemáticos. Davis hizo uso de esos teoremas para avanzar con la solución del problema. Para esto, aplicó los teoremas de Gödel en el teorema chino del residuo, lo cual le ayudó a obtener un polinomio p de la forma que están viendo, donde todos los coeficientes son enteros. No obstante, su trabajo estaba lejos de estar terminado. Lo más resaltante que logró en esta etapa de su investigación fue descubrir que hay un conjunto diofántico cuyo complementario no es diofántico. Ahora pasemos al año 1950. Mientras Davis continuaba con su trabajo, una figura importante para este problema empezaba a dar sus avances dentro del mismo. Se trata de Julia Robinson. Su contribución inició cuando ella, ignorante de la investigación que realizaba Davis, decidió investigar las funciones exponenciales, que consideraba de vital importancia para la demostración de este problema. En particular, estudió funciones de la forma a igual a b elevado a la c, con la intención de demostrar que estas funciones eran ecuaciones diofánticas. Sus hallazgos iniciales fueron infructíferos. Sin embargo, llegó a formular su hipótesis, a la que llamó JR, que plantea lo siguiente. Existe un conjunto diofántico D de pares AP, tal que AP perteneciente a D implica B menor a A elevado a la A. Pero para cada K mayor a 0, existe un par AB perteneciente a D, tal que P va a ser mayor a A la K.
A través de una ecuación diofántica de la forma x elevado a la 2 menos n veces y igual a 1, también conocido como ecuación de Pell, pudo ser capaz de demostrar con éxito con su hipótesis que los exponenciales de la forma a igual a b elevado a la c son diofánticos, y esto se cumple en particular cuando c es un número primo. Más tarde, todavía en 1950, Robinson y Davis se conocerían. Esto ocurrió poco después de que Davis terminara el doctorado en matemáticas. Se dice que Davis le dijo a Robinson que su aproximación al problema de Hilbert no llegaría demasiado lejos, pero él terminó descubriendo lo tonta que fue dicha declaración. Ahora vayamos al año 1957. Para este punto, otra persona se uniría a los esfuerzos de Robinson y Davis. Se trata de Hilary Putnam. Él, en el año 1959, ayudó a Davis en el estudio de conjuntos diofánticos exponenciales, es decir, los conjuntos definidos por ecuaciones diofánticas en los que algunos de los exponentes pueden ser incógnitas. Usando el descubrimiento de Davis y la hipótesis de Robinson, demostraron que todo conjunto recursivamente enumerable es un conjunto exponencial diofántico, y que como consecuencia de JR implicaba que todo conjunto recursivamente enumerable es diofántico, y que el décimo problema de Hilbert es irresoluble. Pero esta demostración no podía ser publicada. Esto se debió a que Davis y Putnam consideraron la entonces indemostrada conjetura de que hay progresiones aritméticas arbitrariamente largas compuestas de números primos como verdadera. Y esta conjetura no sería demostrada hasta el año 2004 gracias a Ben Green y Terence Tao. A pesar de ese contratiempo, no todo estaba perdido. En el año 1960, cuando Davis le informa a Robinson de la cuestión en la que se encuentra, ella logra dar con un argumento que evita el uso de la conjetura ya mencionada a través de un sistema que le permite hallar suficientes números primos para continuar con la demostración. De esa manera, la demostración hecha hasta ahora logró simplificarse mucho más. Además, JR empezaba a mostrarse como una pieza clave para poder concluir la demostración. Y esto no haría más que confirmarse cuando, entre la década del 60 y del 70, Robinson fue capaz de probar que una demostración de JR que dejara en evidencia la existencia de un conjunto diofántico infinito de números primos sería suficiente para demostrar la insolubilidad del décimo problema de Hilbert. Finalmente, se pudo lograr la demostración que se deseaba. A inicios de 1970, el doctorando en matemáticas Yuri Vladimirovich Matveyevich, quien estaba al corriente de los avances alcanzados hasta el momento, diseñó un conjunto de 10 ecuaciones que pudo demostrar sin lugar a dudas que la hipótesis JR se cumple, y con ello, finalmente le dio fin a los 70 años de investigación por parte de muchos matemáticos a nivel mundial. Un hallazgo que fue celebrado por el trío de investigadores conformado por Robinson, Davis y Putnam. Proceso que culminó con la creación del teorema Matveyevich, también conocido como teorema MRDP o como teorema Matveyevich-Robinson-Davis-Putnam, el cual plantea lo siguiente: no existe un algoritmo que determine si una ecuación diofántica tiene solución. Ahora que hemos terminado con la exposición de dos problemas, nos adentraremos en nuestro último objeto de estudio, el problema número 18 de Hilbert. Esta es una combinación de tres preguntas que Hilbert planteaba como un mismo problema. Las preguntas son las siguientes. Primero, para cada n, el espacio euclidiano de dimensión n tiene solo un número finito de simetrías invariantes de traslación fundamentalmente distintas. A pesar de lo complicado del enunciado, aquí se pregunta si hay un número finito de grupos especiales esencialmente diferentes en el espacio euclídeo de dimensión n. Usemos la síntesis planteada para entender un par de conceptos. El primero son los grupos simétricos. Brevemente, podemos definir los grupos simétricos como un grupo de arreglos que pueden tener los elementos de un conjunto de n elementos. Mientras que en el segundo concepto nos referiremos a los grupos especiales. Estos son grupos simétricos asociados a alguna configuración en el espacio, generalmente de 3 dimensiones. Habiendo hecho estas definiciones, volvamos al problema a estudiar. Este fue resuelto satisfactoriamente por el matemático alemán Ludwig Bieberbach en el año 1914. Para ello, él hizo uso de los resultados anteriormente obtenidos por los matemáticos Arthur Schugflis y Evgraf Fedorov sobre los espacios especiales. Usando estos descubrimientos, Bieberbach fue capaz de extenderlos para el caso general, o sea, grupos especiales en n dimensiones, con lo que pudo formular el siguiente teorema que lleva su nombre.
Existe un número finito de isomorfismos de los grupos cristalográficos de n dimensiones para cada n perteneciente a los números naturales. Si traducimos esto al español, nos quedamos con lo siguiente. Existe un número finito de grupos especiales esencialmente diferentes en un espacio euclidio de dimensión n. Ahora pasemos a la segunda parte del problema planteado por Hilbert. Esta parte del problema plantea si es posible cubrir todo el espacio tridimensional usando una figura no isoedral, también conocidas como figuras anisoedrales. Primero lo primero, consideremos un poliedro, que no es más que un polígono tridimensional. Si todas las caras del poliedro guardan alguna relación entre ellas, se dice que ese poliedro es una figura isoedral. En caso contrario, se considerará como una figura anisoedral. Este problema fue resuelto por el matemático alemán Karl August Reinhardt. Karl, quien tenía una relación amistosa con Ludwig Bieberbach, sentía interés por este problema y, por medio de 6 publicaciones sucesivas a lo largo del periodo comprendido entre los años 1927 y 1928, fue capaz de dar con una demostración afirmativa del problema. Finalmente, pasemos a la última sección del problema. ¿Cuál es la manera más densa de empaquetar esferas? Este problema es considerado como un equivalente a la conjetura de Kepler, la cual plantea que el empaquetamiento más denso posible de las esferas se da a través del apilamiento de forma piramidal. Esta conjetura tiene sus orígenes a partir del año 1591, cuando el británico Sir Walter Raleigh le pregunta a su ayudante, Thomas Harris, cuál sería el método de empaquetamiento de esferas, para este caso balas de cañón, que generaría la mayor densidad posible. Una cuestión que Harry sería incapaz de resolver solo. Él, quien tenía contacto con Johannes Kepler, le plantea la cuestión dejada por Rayleigh en una de las tantas conversaciones que estos compartieron. Más tarde, en 1611, Kepler escribe un ensayo titulado El copo de nieve de las 6 esquinas. En él, Kepler expone la formación de los copos de nieve. Además, toca la pregunta dejada por Rayleigh, respondiendo que la mayor densidad obtenida se conseguía en el apilamiento de las esferas en forma de pirámide. A partir de entonces, se inició una serie de investigaciones con el objetivo de probar matemáticamente lo que había sido afirmado por Kepler. El primero de estos esfuerzos vino por manos de Carl Friedrich Gauss en el año 1831. Él fue capaz de demostrar que en un espacio de 2 dimensiones el empaquetamiento que garantiza la mayor densidad posible es aquel de tipo reticular, es decir, ese donde las esferas forman un patrón simétrico. En particular, determinó que la manera más densa de empaquetar las esferas sería de manera de hexágono. Si bien fue un buen descubrimiento, todavía quedaba la duda sobre la cuestión del empaquetamiento de esferas en un plano tridimensional, cosa que no parecía sencilla, pues había arreglos de tipo irregular que podían llegar a ser más densos que aquel hallado por Gauss, pero que, en casos donde las esferas ocupaban mucho volumen, la densidad era reducida. Para este punto, era de conocimiento general la enorme dificultad que estaba asociada con esta conjetura. A pesar de esto, el matemático húngaro László Fejes-Tóth en el año 1953 lograría dar un gran avance en la demostración de la conjetura. Él fue capaz de probar que la demostración del problema, tanto para arreglos regulares como irregulares, se limitaba a una gran cantidad de cálculos, implicando que una prueba en la que se estudian todos los cálculos posibles sería suficiente. Pasado un tiempo, en el año 1993, un matemático llamado Wu Yi-Xian publica una supuesta demostración de la conjetura, pero es calificada como una demostración fallida. Resulta que la demostración que él propuso estaba incompleta y contenía errores en su procedimiento, pero, finalmente, una verdadera demostración salió a la luz pública. Se trata del trabajo publicado por Thomas Hales en el año 1998, publicación que, si bien contenía una buena demostración, no fue bien recibida. Esto sucedió producto de la naturaleza de la demostración, pues, debido a la enorme cantidad de cálculos y arreglos a evaluar, hizo uso de las computadoras para poder determinar el arreglo con más densidad. Así que, a pesar de ser una demostración satisfactoria, se aceptó con mucho recelo. Ante esto, Hales propone lo que denominó como proyecto FlySpec, también conocido como Towards a Formal Proof of Kepler Conjecture.
Esta iniciativa finalmente lograría que el trabajo de Hales en la demostración publicada en el año 1998 fuera aceptada sin ninguna oposición. Y con eso nuestro estudio llega a su fin. Aspiro a que hayan podido sacar algo interesante después de tantos minutos de contenido.